Bueno, pues vamos a empezar esta tertulia que trae como protagonista a William Faulkner, El ruido y la furia, su obra, y vamos a empezar eligiendo los libros de los próximos trimestres. Cristina, por favor. Bueno, quieren, primero leo todos, leo la lista y después vamos a hacer la votación. Empezamos con Emilia Pardo Bazán, Un viaje de novios. Luego de Christa Wolf, August. Después Stefan Zweig, un libro que posiblemente hace mucho tiempo se ha leído en esta tertulia, que es 24 horas en la vida de una mujer. Sigue de Maggie O'Farrell, Hamnet. De Dacia Maraini, la autora italiana, Bagheria, o Bagheria, no sé cómo se pronuncia. Tatiana Tibuleac, autora de El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. ¿Qué título? La chica salvaje, de Delia Owens. Viaje a la Alcarria, o a la Alcarria, no sé, ¿es Alcarria o Alcarria? Alcarria. Alcarria. De Camilo José Cela. Los días del Cáucaso, de Banin. La anomalía, de Hervé Letellier, autor francés, del chileno, del gran escritor chileno Roberto Bolaño, Estrella distante. De Francisco Umbral, Mortal y Rosa. De Chico Buarque, el brasileño, Esa gente. Y de Leila Slimani, o Slimani, Canción dulce. Y esos son todos, son 14 libros variados, hay bastante equilibrio, hay paridad casi, hombres y mujeres. Así que bueno, ¿alguien está interesado en votar por Un viaje de novios de Pardo Bazán? Yo. ¿Quién es yo? Begoña, la que no me veis. Yo Begoña. también. Muy bien. Yo también. Entonces, Y yo. 3. August, de Christa Wolf. Marité. Marité. Bueno, 24 horas no lo contamos. De Maggie O'Farrell, Hamnet. ¿Alguien lo vota? Jane. Bagheria, de Dacia Maraini. Ahí hay a este lo voto yo y lo vota Sol Durini. O sea que son 2 votos aquí. Yo también, Cristina, yo también. Ok, perdona, no te había visto. Sí, 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 Bagheria yo lo quiero. Sí, y a mí también me gustaba. Ok. Vamos para Italia. Entonces, ¿y El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes? Yo. Sí. ¿Y quién más? La que no me veis, Begoña. Begoña. Perdona, Begoña. Nada, no pasa nada, ¿me oís? Sí. La chica salvaje, Delia Owens. Otro voto de Jane. Viaje a la Alcarria, de Cela. Nadie. Los días del Cáucaso, de Banin. Solamente hay un voto que es el de Garbiñe. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Esta ya lo hemos dicho. Sí, no, pero es que veo que acá me parece que es un voto más que yo tenía delegado. La anomalía. Ay, perdón, que se me cayó algo. Estrella distante. Yo. 1, 2, 3. Y Garbiñe, en este tenemos 4 votos. Mortal y Rosa, de Umbral. Esa gente, de Chico Buarque. Y Canción dulce, de Leila Slimani. 1, 2 y 3 de Garbiñe. 1, 2 y 3. Bueno, tenemos varios de 3 y de 4. A ver, empecemos por los de 4. Bagheria y Estrella distante. Y después, o sea que esos dos tendrían que ser, y ahora entre los otros tenemos que elegir uno. Exacto. Entonces sería de 3 a eso. Un viaje de novios, El verano en que mi madre, y Canción dulce. Canción dulce. 4 votos. ¿De quién es Canción dulce?
de Leila Leila Slimani. Es Slimani. es una autora nacida en Marruecos, que vive en Francia. Este libro tuvo el premio Goncourt. Sí, esa parece súper. Este- Bueno, entonces, Sí. sí, yo también voto. Yo por también. Ok, entonces ya los tenemos, Pues ya porque está. sería Baguería, Entonces, la Pardo Bazán, nada, ¿no? No, No. en esta ocasión no. Baguería. De todas Canción maneras, Dulce. yo me he leído esa obra, es una obra cortita y no es de las mejores de Pardo, no es de las más... Tiene su cosa, pero a mí me parece que para una tertulia queda cortita. Ajá, ajá. Oye, una Bueno, cosa, perdonar, Cristina, que Dime. Germán Gess, Siddhartha, hemos leído de él. no, 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 no. no. Se me olvidó mandártelo. A la Para la próxima, próxima. Por si lo quieres apuntar para la próxima. Sí, yo lo anoto, Siddhartha. Hoy lo leí cuando era jovencita. Yo también. yo lo todo leí el mundo año leía- pasado. Todo el mundo leía Cuando eras Siddhartha. jovencita, cuando eras Siddhartha. jovencita, Ana. Más que nada para el verano, año porque pasado. es cortito y es fácil para llevarlo a la playa y en el bolso, y eso es cortito, era cómodo. Sí, Sí, pero Pero ahora ya tenemos los del sí, verano. no, ya, pero bueno. Bueno, entonces, ahora, era chicas, para el invierno. entonces, en julio, ¿qué libro quieren leer? Porque tenemos ahora todos. ¿Cuántos quieren? A ver, Baguería. tenemos el de Bolaño. Baguería, el de y Bolaño y el ¿Cuál es? Canción Dulce. Vamos Empezamos a con ver Estrellas Bolaños, me Distantes. parece. fecha que empezamos- tenemos para julio, ¿no? Sí, Vamos a ver julio. la fecha que tenemos. Estrella Distante es bastante corto. A ver, vamos a ver, espera, calendario acá, calendario. Pues sí, es bastante corto. Sí, 160 páginas. Bueno, lo que Puede pasa es que ser Bolaño, 160 páginas de Bolaño, pues lo mismo te puede poner cogiendo mosca. y estar- Sí, Sí, no, sí, no, no, pero, es que no hay que- la extensión no dice nada. exacto. A ver, yo me voy ya a partir del 15 no estoy. ¿Puede ser el día 12 de julio, la próxima? Pues, venga, vamos a hacerlo y cogemos venga. el cortito. El día 13 es hermanamiento. Bueno, Bueno, Pero pero el 12, sin Perfecto. problema. vale, entonces el 12 de julio tenemos tertulia, y con Estrella Distante. estrella. 12 de julio y empezamos. Estrella Distante lo leemos en julio. En agosto, ¿qué quieren leer? ¿Canción Dulce o Baguería? No, nos toca acá Baguería. Baguería. Baguería sería en agosto. Claro, porque Y en tenía 4 votos. Sí, y en septiembre Canción Dulce. Eso es. Listo. La parte burocrática, ¿De Esta ya. quién es Estrella Distante? De Roberto Bolaños. es un ¿Roberto? autor chileno que falleció bastante joven, muy joven. Roberto, ¿cómo es el apellido? Bolaño, El de los detectives salvajes y el de Exacto. 3000. 2666. Eso, 2666. Exactamente. Bueno, señoras, ahora Ana nos va a deslumbrar con la presentación de... No, de yo foto. voy a ser cortita. A ver, eso sí, voy a intentar compartir pantalla para que me ayude un PowerPoint, pero solo tiene 7 diapositivas, o sea que... A ver, ¿la estáis viendo? Sí. Ha empezado, sí, No, sí, todavía sí. no. ¿Ah, no? Está empezando, está dando vueltitas. Ahora. Oh. Mi ordenador es lento, pero como el caballo del malo. A ver. Bueno, pues hoy nos hemos reunido para hacer tertulia de esta obra, El ruido y la furia, esa fue la traducción que le dieron del inglés de The Sound of the Fury, que fue publicada en 1929. Me he atrevido a traer esta foto porque aseguran que es una primera edición, este que tenemos aquí delante, este ejemplar, de William Faulkner, por supuesto. Bueno, como para todo ser humano, el cuándo y el dónde se nace es muy importante y marca su existencia. Para William Faulkner nació en el sur, en New Albany. No sé si lo veis bien.
os he intentado, aquí está, en rojo tenemos el estado de Mississippi y aquí a la derecha, un poquito hacia arriba, no sé si lo veis por ahí, New Albany, por aquí está. Me New costó Albany. trabajo encontrarlo, pero está ahí. Ahí está New Albany. Bueno, nació en 1897 en una familia tradicional marcada por el conflicto y derrota de la guerra de secesión acontecida 30 años antes solamente de que él naciera. Este sur no solo perdió la guerra, también perdió su forma de vida basada en la mano de obra esclava para sus campos de tabaco, de algodón y de maíz. Y perdió un sistema social y económico que había hecho rentable las explotaciones agrícolas. Tras la contienda, muchos afroamericanos ya libres emigraron a otras zonas de Estados Unidos con otras mentalidades y donde la industrialización les permitió una evolución en su forma de vida. Otros se quedaron en el sur y se convirtieron en asalariados, trabajadores agrícolas y sirvientes y forman parte de esa sociedad de William Faulkner. Fueron parte de una sociedad que estaba como amputada y en decadencia. La mentalidad estaba marcada por años de esclavitud, por la culpa, a la par que por el rencor, por algo que parecía la pavoneante libertad de los negros y el empobrecimiento y la ruina en muchas familias de tradición elitista. Faulkner creció en un ambiente pues, como rencoroso, como culpable y decadente, con la sombra de la sofocación por fuerza de la ley del movimiento de purification del Ku Klux Klan. Faulkner narró ese sur en el literario condado sureño de Yoknapataufa, que mucha gente dice Yoknapataufa, pero a mí me suena más como indio que como inglés. Que él es un territorio que él inventó como personaje y que trató como se trata el territorio y sus habitantes en el Antiguo Testamento. Hay personajes y lugares que concurren en varias de sus obras, como también ocurre en la obra de Pérez Galdós en su universo galdosiano. Faulkner dijo que quien quiera conocer realmente mi obra debe conocer el Antiguo Testamento. Bueno, Oxford fue el lugar que no sé si soy capaz de situarlo, pero aquí también, sí, pues un poco al oeste de New Albany encontramos Oxford. Oxford fue el lugar donde Faulkner creció, pues su padre trabajaba para la universidad. Ahí vivió como un sureño de clase media, sea lo que sea que cada uno piense que es la clase media. Vamos, yo creo que vivió como una familia bastante bien económicamente y de situación social. Pero bueno, hay muchos documentos donde pone que vivió como un sureño de clase media. Tenía su pony para montar y disfrutó de las armas y de la caza. Y fue muy mal estudiante en el sentido académico de la palabra. Dejó el instituto sin terminarlo, sin graduarse, pero hizo una formación basada en lecturas cada vez mejores y primero de una forma bastante azarosa y más tarde ya bajo la guía de su mentor, Phil Stone. Su familia le consiguió un empleo en el servicio de correo que le motivaba tan poco como los estudios en el instituto. De hecho, es conocida la anécdota en la que William Faulkner se parapetaba detrás de la ventanilla de venta de sellos y la cerraba para que la gente no lo molestara mientras él leía. Y es verdad que fue un sureño y ejercitó su sur, pero hizo viajes y estancias que le servirían de alimento para su obra literaria. Viajó a Los Ángeles, a Nueva York, a New Orleans, a Toronto, a Hollywood y vivió casi 5 años en París. A ver. Conoció las nuevas corrientes literarias en las que la forma de contar las historias eran tan importantes como las historias, porque leyó muchísimo, leyó los clásicos, leyó las teorías psicoanalíticas, que son muy importantes y las vemos reflejadas en la construcción de los personajes, la Biblia, pero también leyó a sus contemporáneos y es evidente que leyó y que estudió y que se maravilló con la obra de James Joyce y con la de Virginia Woolf.
gracias a lo que aprendió y luego desarrolló técnicas narrativas experimentalistas, como la temporalidad laberíntica que puso en práctica en la obra Absalom, Absalom, que, por ejemplo, en donde sale alguno de los personajes del Ruido y la Furia, o el juego dialéctico de dos novelas dentro de una, aparentemente sin conexión, que son Las palmeras salvajes, sin olvidar el flujo de conciencia y el punto de vista del que es muy característico El Ruido y la Furia, que es una verdadera obra de arte, contada, como sabéis, por 4 voces, con ese flujo de conciencia en muchas ocasiones. Entre ellos, el de un chico con una discapacidad intelectual. Hay que ser muy valiente para intentar hacernos llegar el flujo de conciencia de una persona con una discapacidad intelectual. También el de un ser atormentado, el de un avaro con un rol proveedor, un personaje complicado también, y el de una sirvienta de color en el que no se ve mucho el flujo de conciencia, sino que más bien lo que se ve es un narrador con un punto de vista. De gran importancia en la obra de Faulkner es su personalísimo estilo, construido a partir de frases extensas y atropelladas de gran barroquismo adjetivístico y de potencia expresiva. Nada fácil, es evidente, pero de gran belleza. Toda su obra es un gran poema por su ritmo, por sus figuras, por sus repeticiones musicales. Me acuerdo de algo que sucede, que recorre un hilo en la obra El Ruido y la Furia, es Cádiz huele como los árboles, Cádiz huele como los árboles mojados, Cádiz no huele más como los árboles. Con estos mimbres quiso tener éxito literario y lo consiguió, pero desde luego no en el sentido de los bestsellers. Su obra es reconocida como una de las más brillantes de la historia de la literatura mundial, aunque sus lectores son minoría. Se requiere un momento, un estado de ánimo y una formación adecuada para leer su obra, que requiere atención plena. Ya Vargas Llosa dice que la obra de William Faulkner, para leerla es necesario bolígrafo y papel. Y quizás yo también añadiría una guía de cómo leer a Faulkner. Pero, ¿qué es el éxito literario? El éxito de venta es algo muy diferente del que consiguió con creces él. Fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura, eso fue en 1950, y la cantidad de escritores también que han obtenido el Premio Nobel y que son de enorme importancia, que dicen que su padre literario es William Faulkner, son muchísimos. Pues ya sabemos, Vargas Llosa, García Márquez, bueno, otros, aunque no tengan, bueno, Borges, por supuesto, Onetti, Rulfo, aunque no tengan, quiero decir, grandes escritores, incluso aunque no tengan noveles, aunque entre ellos hay muchos noveles. Y bueno, tiene una obra, pues aquí veis, William Faulkner fue un escritor etílico y compulsivo, que trabajaba de noche y en largas sesiones. Escribió unas 19 novelas, o esas he contado yo, numerosísimos relatos que hoy en día están considerados como joyas de la literatura gótica. Hay uno de ellos al que me gustaría hacer una mención especial, que es uno que se titula Una flor para Emily, que está considerado uno de los mejores 10 relatos de la historia. También escribió numerosas poesías, ensayos, artículos, muchos guiones de cine y cartas, como veis aquí. Ni su economía, ni su existencia, ni su reconocimiento fueron aspectos fáciles hasta que recibió el premio Nobel. Entonces sí obtuvo numerosos honores y escribió guiones de cine para productoras cinematográficas de Hollywood. Este trabajo en realidad a él no le apetecía muchísimo, lo hacía principalmente por motivos económicos, ya que llevaba un tren de vida que necesitaba muchos ingresos, ¿no? Y se convirtió en suma en un hombre público, e incluso fue nombrado embajador itinerante por el presidente Eisenhower. Los últimos años de su vida transcurrieron entre conferencias, colaboraciones con directores de cine como Howard Hawks, que fue su gran amigo,
viajes, se metía en relaciones sentimentales al margen de su matrimonio que no le daban mucha satisfacción, al final rompía y efímeras y también pasó por curas de desintoxicación, unas detrás de otras, que tampoco tuvieron gran éxito. En mi opinión, su final tampoco fue muy fácil, ¿no? El ruido y la furia, como ya sabréis, porque seguro lo sabéis, porque es algo que es una anécdota casi. Bueno, el título no. Vamos a hablar ahora de El ruido y la furia. Yo no voy a hablar mucho del libro, pero sí he encontrado este pequeño esquema cronológico que tiene que ver con la estructura del libro y que sí nos puede encaminar para comprender exactamente los capítulos, ¿no? El capítulo 1 es el 7 de abril de 1928 y es el que narra Benjamin Constant cuando ya es mayor, 33 años. Que precisamente es la edad de Cristo. El número 2 es el que narra Quentin Compson, que es el que os decía que era un ser atormentado, o sea que este es 18 años antes. La parte 3 es la narrada por Jason Compson, ya en 1928, pero un día antes de lo narrado por Benji. Y la parte 4 es el 8 de abril, esta es la parte desde el punto de vista de Dilsey, que como sabéis es la mucama, la sirvienta de color. Es curioso, pero Cady, que para mí es uno de los personajes más importantes, no tiene voz en la historia. Y luego, pues en mi versión, en la que yo he leído, hay un apéndice delante y que te ayuda mucho a comprender, porque es donde se describen los personajes y te ayuda mucho a comprender la historia. Se ve que William Faulkner él mismo estaba preocupado por la comprensión de la historia ante tanto experimentalismo de tiempos, de hacia adelante, hacia atrás, de mezclarlo sin advertir y entonces pues consideró importante hacer este apéndice. Como sabéis, el título del ruido y la furia viene de un verso de este quinto acto de la escena quinta de William Shakespeare, que dice: la vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia sin sentido alguno. El caso es que esto forma parte pues, de todo el poema de la obra y empieza en mañana, mañana y mañana, y hay estudiosos que dicen que no solo este verso inspiró la obra de William Faulkner, sino que todo esto hasta que acaba el verso, ¿no? Porque aquí se señalan varios personajes de la obra, ¿no? Luego, si estáis interesados, podemos volver a esto. Y luego, pues, el tema este de que quien quiera entender mi obra ha de conocer muy cerca el Antiguo Testamento, es uno de los temas que se puede tratar si queréis. Y luego hay muchos temas de los que yo no voy a extenderme, pero sí me gustaría señalarlos que a mí me han parecido importantes, que son la decadencia, el sistema económico, el lugar y el tiempo de nacimiento, el racismo, la mujer, las tradiciones, las técnicas experimentalistas, la estructura, por supuesto, el olfato, la síntesis, la sintaxis y la poesía, los puntos de vista, el flujo de conciencia, la temporalidad, la discapacidad, la inocencia, la sexualidad, el incesto, la verdad o las verdades, la objetividad, el Antiguo Testamento y las obras encadenadas, los hijos y los padres literarios y Cady Smells Like Trees. Así que, pues queda abierta la tertulia. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias. Vale. ¿Por qué os habéis quedado tan callados, tan mal lo he hecho? No, no, al contrario, yo creo que lo hiciste muy bien realmente. Sí, sí. Y con mucho esmero y con mucha inteligencia.
Ana, y ese slide del título que yo nunca leí, yo no sabía, yo sabía del título que era de Macbeth, pero Sí. nunca leí el El verso. poema. El trozo de... Y Sí, esa relación en el verso no solo con Benji, que yo pensaba Sí. que era solo con Benji, sino con todos los demás, eso me pareció genial. sí, a mí también. Por eso digo, bueno, eso seguro que es una curiosidad y por eso lo traje. Pero bueno, vamos a hablar de la obra. ¿Quién quiere empezar? Esto, el título, Ana Eugenia, ¿es de Sí. Macbeth o es un verso del Ulises del autor irlandés que a él le gustaba tanto, de James No, Joyce? del Joyce. No, no, este es Macbeth. Es de Es de Macbeth. Macbeth. No. Sí, es de Macbeth. Además, bueno, a ver. Está puesto casi y además lo está en el final. A ver, espérate. A ver, dice. Al final, donde dice, en el apéndice, que es del Sí, año dice- 45, que él sí, dice, agregó. os lo voy a leer, dice, mañana y mañana y mañana se desliza en este mezquino paso de día a día a la última sílaba del tiempo testimoniado y todos nuestros ayeres han testimoniado a los tontos. El camino a la muerte polvorienta, ese se refiere al señor Compson. Muere, muere, vela fugaz. La vida no es más que una sombra andante, se refiere a Quentin. Jugador deficiente, que apuntala, en ese caso Jason, y realza, en ese caso la señora Compton, su hora en el escenario y después ya no se escucha más. Es un cuento relatado por un idiota, Benji, lleno de ruido y furia, sin significado alguno. Pero no es la verdad, porque este libro está lleno de significación. Sí, Sí, bueno, pues Y, nada. Ana, y vuelve en el apéndice al final, Sí. poco antes, él vuelve a hablar, ¿no es cierto?, cuando dice, a salvo en Jefferson, donde todavía la vida vivía con pasión y estruendo y dolor y furia, la furia vuelve nuevamente, ¿no? Y desesperación impenetrables. Entonces, es aquí es cuando se refiere él ¿a quién es que se está refiriendo? A Candance. Ahí es donde la pone como un poco, le da papel. ¿Me entiendes? Sí. En el apéndice. Bueno. En el apéndice, sí, es verdad. Sí. Pero fíjate, Cristina, qué curioso, porque esa no es la versión original. O sea, no, eso lo agregó en el año 45. Es una cosa curiosa. Él se quedó pillado, se quedó ahí diciendo, esto lo mismo solo lo entiendo yo. Sí, porque el apéndice justamente dice Compson, 1699-1945. O sea que él hace terminar después en este apéndice en el año 45. Yo creo que porque esta obra al principio no tuvo mucha repercusión popular, por supuesto ninguna, Claro. fue recibida por la crítica más o menos como cosa experimental, pero bueno, perdón, pero si no entramos así, yo empiezo la tertulia y no. Bueno, empieza si quieres. Bueno, no, pero me parece que era Jane que quería empezar. Pues venga, Jane, empieza. vale. Aunque Ana ha dicho mucho de que yo he pensado también, pero lo he escrito porque es más fácil para mí. Muy bien. Al Perfecto. principio, la parte de Benji no me gustó, pero una vez terminado el libro, he cambiado de opinión. ¿Puedes oírme? Si hablas un poco más fuerte, Jane. Más fuerte, vale. Ahora lo considero un libro muy potente y inteligente. Habla de temas de amor y odio y muestra que ambas emociones pueden ser más fuertes dentro de una familia. ¿Y una qué? Familia. Vale. Familia.
Otro tema es el racismo, claro. Faulkner nos muestra las pobres condiciones de los negros después de la abolición de la esclavitud. A mí me gusta mucho la construcción de la historia en 4 secciones y usando el monólogo interior. Al principio, en los pensamientos de Benji, vemos la familia a través de un velo, como en la vida, cuando conocemos a personas nuevas. Es como un vuelo. Cuando la narrativa avance, empezamos a comprender los personajes mejor, sus personalidades, sus secretos. Para mí también era interesante que Virginia Woolf ha escrito Al Faro 2 años antes. Y también he pensado que las ideas de Freud han influenciado a autores para investigar lo que estaba pasando por las mentes de sus personajes. En cuanto a los personajes, me llama la atención que solamente los 3 hermanos nos hablan directamente en las secciones, porque yo no he tenido el apéndice. Enteramos de Cady y de la madre solo por las palabras de los hombres. Sin duda, esta es una reflexión no solamente de la familia Thompson, pero de la sociedad en estos tiempos. Las mujeres no tenían voz. A pesar de sus limitaciones, Benji es un idiota sabio, ¿comprendes? Es como un idiota savant. Por ejemplo, sabe que Cady ha perdido su virginidad y dice que ahora ha dejado de oler a árboles. Tiene un instinto que malas cosas que vienen en el futuro. Pero él describe Cady como una joven muy cariñosa y por eso ella atrae nuestra simpatía después. En mi opinión, el hermano Quentin es muy interesante. Con su reloj es un símbolo. Su suicidio significa la destrucción de su familia y también de su clase. El tiempo ha parado para los Thompsons y sus amigos. Pertenecen al pasado. En Jason, Faulkner nos muestra un hombre monstruoso. Su odio y crueldad hacia Cady y su sobrina Quentin es absolutamente horrible. También Jason es corrupto, robando a Quentin. La otra persona mala dentro de estas páginas es la madre, una mujer narcisista que descuidaba a su familia
me ha dado asco. La familia Compson, como ha dicho Ana Eugenia, representa la declive de las antiguas familias en Mississippi. Después de la guerra, cuando no podían explotar esclavos. Para entrar en el futuro, Caddy y su hija Quentin han tenido que escapar de su espantosa familia. Y también he notado que es interesante que al final Dulce, la criada negra, es la persona que llama la atención, porque ella intentaba ayudar a cada uno. Y vale, espero que has podido entender todo. Vale. Gracias, Jane. Muchas gracias, Jane. Se entendió perfectamente. Y muy bien, muy buen análisis, ¿no? Me parece. He intentado. Muchas gracias, Jane. Qué bien, qué suerte tenemos de contar contigo. Y porque además eres un ejemplo de oye, que lo hago y lo hago. Perseverancia. Ahí. Claro. Sí. Muy bien. Vosotras son tan amables que me ayudan. Claro. Jane, una pregunta que me ha surgido. Tú lo has leído, por supuesto, en inglés, ¿no? Sí. Ah, sí. sí. He pensado demasiado difícil en español. Sí. Normalmente leo los libros en español, pero esta vez no. Muy bien. ¿Quién más? Cristina, ¿querías tú tomar la palabra? Bueno, yo puedo, venga. puedo decir algunas pequeñas palabras. A mí me parece que es un libro realmente muy interesante desde muchos puntos de vista. Lo que por supuesto llama más la atención de este libro, creo que es la estructura, ¿no es cierto? Tú lo mencionaste, cómo él va armando estas historias, el fluir de la conciencia, el monólogo que ya hemos mencionado, el monólogo interior. Y realmente la primera parte, que es Benji, me parece una obra maestra. Dificilísimo. Al principio, las primeras páginas, yo tenía la sensación que esto no puedo. Entonces, lo empecé a leer en simultáneo, en inglés y en castellano. El tema está en que en inglés lo tenía en la tableta y en castellano en papel. Y como es un libro que se necesita, no sé quién lo dijo, creo que, no sé si Jane o tú lo dijiste, ¿no? Esto que se necesita lápiz o Vargas Llosa lo dijo, ¿no? También. Se necesita lápiz y papel, subrayar, anotar, porque están todas las cuestiones y las dificultades. Yo en la primera parte tuve que ir marcando, porque como se van superponiendo, se van saltando los tiempos, yo iba marcando con una raya, acá empieza esto, bueno, acá pasamos a lo otro. Todo mi libro está puesto así para poder ubicarme. Después terminé leyéndolo finalmente en castellano. ¿Por qué? Por este mismo, ¿no? Pero la diferencia entre los dos idiomas es muy grande. La traducción, por lo menos esta que yo tengo, que es no sé cuál es. Malísima. Es de Alfaguara, la de bolsillo. Es muy mala. Muy mala. Muy mala. Pero tiene cosas como, y hasta palabras que no sé ni se usan ni aquí en España. ¿Y errores gramaticales? A montones. Parece que estuviera hecho con Google. Sí, la traducción. Tiene imperativos que los pone en infinitivo. Y un laísmo que es el usar el la y el le, yo me perdía, sobre todo la dije. Sí, la digo, fatal, realmente una traducción. Es que eso es un crimen. A mí que se lo lleven a la cárcel, te lo digo, hacerle eso a la hora de Faulkner, que se la lleven a la cárcel.
Es que- Sí, es mal. Lo único bueno que tiene el libro, desde un cierto punto de vista, es que en inglés, por supuesto, el lenguaje que hablan los negros es diferente, el negro del sur. Entonces, ahí se plantea siempre el dilema para los traductores. ¿Cómo traducir ese inglés de los... que no es el slang, es No son es la slang. manera de hablar de los Como negros. Es que- Es un totalmente acento. diferente. Y Ah, La que construcción tiene es una diferente. construcción. Entonces, ahí Creo que, perdóname un momento, Cristina, en un momento dado, creo que es en la parte de Quentin, a él cuando está en la universidad, que creo que está en New York, le dicen que habla distinto. le dicen, tú hablas como los negros. Sí, Claro, Es porque Sí. es el acento del sur, ¿no? del sur, Pero pero no en es solo el realidad, acento, no es solo el claro, acento, sino es también la construcción de la la frase. conjugación Claro, de los verbos. Ellos no suelen conjugar los verbos, usan muchísimo. exacto. Y entonces, ahí lo que se plantea siempre a los traductores, por lo que he hablado con gente que traduce los libros, es cómo hacer para traducirlo. Y entonces lo que se opta, que es lo que hizo esta traductora, es por el lenguaje neutro, lo cual es una pena, pero no hay otra manera para el lector que no lee inglés, porque le da muchísima más riqueza en el inglés que esta cuestión plana, que todo el mundo habla lo mismo, etc. Pero bueno, esto es con respecto a la traducción que me causó bastante fastidio. Y me parece que, como decía antes, la primera parte de Benji creo que es una obra maestra, cómo está armado. Creo que para mí, es la mejor de las 4 partes más el apéndice. Tiene, tal vez, lo que yo tuve sí, la sensación es que esta era una historia de una familia en decadencia, de la cual hemos leído muchos libros, ¿no es cierto? La familia decadente, etcétera, y la familia del sur, que no es solamente Faulkner que lo ha tratado. Pero lo que le da el realce es justamente esto, la estructura, un libro escrito en los años 20, muy rompedor. Me impresionó mucho la prosa, tiene una prosa por momentos muy poética, el uso de las imágenes, ahora perdí la página porque yo marqué en muchos lados, las imágenes que él usa, a ver si me permiten un segundo, por ejemplo, cuando él dice aquí, con el sonido áspero y lento que emiten los barcos, que parece iniciarse antes de que el propio sonido comience y cesar antes de que el sonido haya terminado. Y de esto, de todo este tipo de imágenes y relaciones que él hace, son realmente, me parecen admirables. Y como acá, o si no, podría haber sido el agonizante latir de la decadente mansión. Un momento después zumbó, se aclaró la garganta y dio 2 campanas. Él recurre mucho a todas este tipo de imágenes y vale la pena a veces releer este libro e ir marcando lo de las imágenes. Me parece también, si nos ponemos en el lado crítico del libro, que algún personaje está es como casi estereotipado. La maldad de Jason es como la maldad absoluta. No hay matices. Es racista al máximo. Es cruel al máximo con las mujeres. Es cruel con los negros. Cuando él dice que él se ha liberado de los negros finalmente, ¿no? Hay un párrafo que dice que esto me parece que Jason no tiene absolutamente ningún matiz. Pero es el personaje que, entre comillas, sale adelante aparentemente de esta familia. Bueno, por ahora nada más. Después cuando se me van a ocurrir más cosas, seguramente cuando sigamos hablando. Esta era la especie de introducción que quería hacer sobre lo que yo opino del libro, que me parece una elección acertadísima, por otro lado. Y, perdón, y una cosa que tú mencionaste, Rose for Emily, una rosa para Emily. Creo que ese cuento es una obra maestra. Yo lo leí hace muchos años y me deslumbró. Y el otro libro que para mí es el mejor de Faulkner es Palmeras Salvajes, en la traducción de Borges. Sí, en la traducción. Las Palmeras Salvajes. Las Palmeras Salvajes. Ese libro me parece que es
que justamente el otro día leía que, según Javier Marías, para él ese era el mejor libro de Faulkner. Sí. Pero esto... Bueno, esto me yo he parece- aprovechado y me lo he leído también. Te lo leíste, yo el lo de las tengo que volver carreras. a leer. Quiero volver a leerlo y también me voy a leer este verano el de La Rosa para Emily. Sí, bueno, es que ese te lo lees en media hora. Sí, sí, pero es un relato fantástico. ¡Guau! Impresionante. Ah, y otra, no, sigo. Ahí cuando tú pusiste que también tuvo influencia sobre Borges, ahí yo no estoy tan segura, Ana. Obviamente, Él lo ha admitido, Cristina. Borges lo admitió. Sí. Ah, sí, dime, Sí, cuéntame sí. entonces. Ah, Yo he escuchado algunas conferencias de Borges y él habla de Faulkner, eso sí, pero, sí, pero sobre su obra. sobre su obra. Quizás el contraste, por ejemplo, que de algunas estructuras, pero sobre todo, algunas veces uno está influido por posicionarse en el otro extremo. En el otro, por dar la contraria. Sí, porque Faulkner era un tipo económico en el tema, en el lenguaje, quiero decir. No, Borges era eso, económico. Borges, quiero decir, Borges Faulkner era un no, tipo, para nada. oh, no, al contrario, ¿no? Y Barroco. entonces, exactamente, muy barroco. Y quizás fue influido porque lo apabulló tanto que una de sus decisiones fue desposeer mucho la obra de lo superfluo, ¿no? Ajá. Ah, eso es una reflexión, eso es interesante, gracias. Sí, bien, muy bien. Es una opinión, pero Sí. pero lo he oído decir a él de su propia voz que Faulkner lo ha influido. Ajá. Ah, esto no, bueno, muchas gracias. Siempre se aprenden cosas. Sí. Graciela. Yo voy a decir poco porque no lo terminé. Pero en los años 60 estuve un año en Estados Unidos y terminé el instituto en Estados Unidos. Tuvimos un bimestre dedicado a Faulkner. Con lo que, viste, el otro día cuando estabas en casa te dije, yo sé que está en casa el libro y está todavía subrayado desde los años 60. A mí ciertamente, releerlo es como si no lo hubiera leído, porque lo leí en español. Y ciertamente es como es apabullante el lenguaje y la estructura. En inglés. No, en español inclusive. Bueno, porque sí. no es difícil de entender. No hay puntos, no hay líneas, no hay absolutamente nada. Sí me llamaron sumamente la atención el uso del tiempo. No es solo que pasamos de 1910 al 20 y pico y volvemos. Hay cosas como estructura el tiempo del día, siempre a través de las sombras. Piso mi sombra me sigue. Quentin, es muy interesante eso, sí. Es una de las cosas que más... No, pero en la primera parte. También en Benji. Benji también. Él dice, mi sombra es más grande que la de Luster. Sí. Digamos. Genial, qué inocencia, qué ternura, ¿verdad? En ese... A mí, porque ¿de dónde viene quién comenta eso? Es muy tierno, a mí me... Sí, pero estaba tratando de acordarme. ¿Cuál de los latinoamericanos usa el tema de la sombra? Porque yo no sé. Es Sábato, ¿no? ¿No es Sábato? No me suena. Hay un latinoamericano que hace el mismo tipo de... Sombras, y hay un título, Sombras serán... Ay, ya me voy a acordar, Graciela. Y luego... Sombras pronto serán. No, pero... Espérate, ¿de quién era Sombra pronto serán? Pero... Bueno, no importa, continúa con tu idea, continúa, perdón. De todos modos, creo, en general, quiero terminarlo. Le decía a Cristina, estoy desde antes de ayer con un problema en un ojo.
¿Qué te pasa? No sé, me duele muchísimo. Ay, por Entonces, Dios. Y no has ido no al fui médico. al oculista todavía. Pues tienes que ir a ver si va a tener la tensión alta en el ojo. Sí, seguro, porque ya me pasó. Pues tienes que ir, pero ya. Entonces, no lo terminé. Quiero terminarlo porque me resulta súper atractivo, sinceramente. Luego, a mí me encanta cómo cambia las reglas del juego, el lugar donde está, cómo varía el sentido de cada personaje. Y evidentemente coincido con Cristina. El primer capítulo es extraordinario. Es más, yo decía que el primer capítulo es un negro hablando y lo estaba leyendo en español. O sea, para mí no había dudas. Y sin embargo, bueno, esto es lo que puedo por ahora contar. Gracias. ¿Quieres Begoña o Marité? Bego, ¿estás ahí? Se nos fue. Bueno, no, estoy aquí escuchando atentamente porque a mí realmente, para mí el autor se ha esforzado demasiado en construir la trama. Para mí ha sido pesado y muy difícil, sobre todo el principio, Cristina, que tú lo ves tan maravilloso, yo pensaba que Benjamin era yo. Ay, la pobre. Ese monólogo interior, es todo eso que no usa ni puntos ni comas, o sea, yo pensaba que pues el deficiente psíquico era yo, deficiente psíquica, y no sabía qué libro... No, por Dios, Begoña. Pero de no. verdad, porque soy muy terca y bueno, pues me compensaba con un bañito en la piscina, salía un poco renovada y volvía a cogerlo y se me caía de las manos, o sea, horroroso, me ha parecido de verdad, o sea, entiendo que pues que tiene, o sea, a mí personalmente reconozco que tiene un valor literario, pero si quiero leer algo, prefiero que sea, por supuesto, de calidad, pero no difícil y que no me desagrade, como me ha pasado con este libro. O sea, que os estoy oyendo muy atentamente, pero a mí realmente no me ha gustado. Gracias, Begoña. Pues, Marité. ¿Voy yo? Bueno. Venga. A ver, Marité, ¿qué nos dice? Algo anecdótico al principio, para comenzar. Bueno, yo leí el libro en la época del boom, porque todos los autores del boom estaban influenciados por Faulkner, entonces claro que había que leer a Faulkner. Y lo leí en una traducción que tiene que haber sido muy diferente de esta que tenemos ahora, o que existe ahora, porque el título era El sonido y la furia. Es que antes era así, Marité. ¿Sabes por qué? Te lo explico. Sí. Es que antes la parte de Macbeth, de Shakespeare, sí se traducía como el ruido. Entonces, pero en realidad Sound and the Fury, entonces se tradujo siempre como el sonido. En América Latina se lo conocía esta obra como el sonido y la furia. Sí. Después, en los últimos 20 o 30 años, es que ha aparecido lo del ruido y la furia, pero en realidad yo lo conocía como el sonido y la furia. Sí, pero es por eso, porque lo ajustaron más a lo de Macbeth. Sí, yo también lo que dice que realmente sonido no daba exactamente con el significado de la palabra que se quería decir. Yo también pienso que ruido puede ser mejor, pero sí. Yo también pienso que la traducción era una traducción bastante diferente. Yo ahora, entonces, cuando lo leo por segunda vez, entonces decido que no lo voy a leer en español, sino que me voy a dar el lujo de leerlo en inglés y además también escucharlo. Entonces me conseguí el Audible, leído por un tipo fantástico, con su acento sureño, con todo. ¡Qué bueno! Sí, fue una experiencia sensacional. Y para mirar las palabras en español, pues, y para ver un poco la traducción, pues me bajé simplemente una prueba del ruido y la furia, pero me pareció terrible la traducción también. O sea, no. Y palabras, en vez de giliparse, y no sé, bueno, yo no sé qué palabras. Sí, está jipando. No, jimpear. Jimpeando.
limpiando. Limpiando. Cosas así. Pero Yo esa digo, palabra existe, que palabras, acá se usa. palabras ¿De dónde la sacaron la palabras traductora? espantosas. Graciela, Graciela, estás muteada. ¿estás muda? Bueno, pero entonces, bueno, en español no lo leí esta vez, solo en inglés, y realmente, como ustedes dicen, leerlo por segunda vez o por tercera vez es siempre leer otro libro, porque Sí. el primer capítulo uno lo empieza y es es la misma sensación, una sensación de que estoy enfrente de una pared donde ¿cómo voy a seguir? ¿Cómo voy a seguir? Sin embargo, motiva mucho, ¿no? Yo no conozco a nadie que simplemente lo haya dejado después, antes de terminarlo, del primer capítulo, porque motiva, uno quiere saber más y quiere saber más. Con respecto a la estructura, yo lo compararía con un área de una ópera a 4 voces. Cuando cada uno está contando una historia, pero obviamente que están relacionadas, muy bien relacionadas entre sí. Y una sola voz pues daría muy poco, pero las 4 voces al mismo tiempo es una maravilla. Y ahí y es armónico y explica todo. Pensar que a medida que uno lo va leyendo, entonces, ahora ya entendí este pasaje de Benji, porque el capítulo de Benji solo no se entendería jamás, jamás. Uno va entendiendo poco a poco a medida que Quentin cuenta, a medida que Jason cuenta, y el último capítulo lo explica todavía mucho más. Entonces uno entiende, y ahí después de terminar el libro siempre uno quiere, ahora sí voy a leer otra vez el primer capítulo. Sí, eso es cierto. Sí, es cierto. Solo lo voy a volver a leer en estos días de nuevo. Porque ahora Yo ya, también ahora ya entendí, ¿no? Eso es lindo. Ahora, con respecto a este primer capítulo, cosas que simplemente me fascinaron, que claro, solo se van entendiendo poco a poco, pero la yuxtaposición de las 4 muertes en 3 o 4 páginas, ¿no? Entonces comienza todo con la muerte de la Damari, de la abuela. Y ahí entonces están los buitres, y ahí él se acuerda de que entonces él lo relaciona con la muerte de una perra que se la comieron los buitres. Después lo relaciona con la muerte del hermano, después lo relaciona con la muerte del padre, después, y todo en un par de páginas están todas esas muertes, mostrando que eventualmente para el chico no hay diferencia, todas las muertes son una misma muerte, ¿no? Entonces eso me impactó muchísimo. La otra cosa, y en esas páginas, por ejemplo, no hay itálica para separar los tiempos. O sea, es todavía más difícil porque ahí sí ya están realmente yuxtapuestos, entonces no puede tener itálica, que me parece también muy interesante. La otra cosa que me gustó también mucho es el hecho de que Dilsey es la única persona de bien, es la única persona con sentimientos, bueno, excepto Benji, ¿no? Es la única, es como un pilar, ¿no? De esa familia, ¿no? Que es la única persona sensata, es la única persona que llora, es la única persona que ama, ¿no? Es impresionante. Y cómo ella conoce al niño, porque cuando en algún momento la hija dice que, ¿cómo puede ser que no puedan nombrar a la madre de una niña, cuando está hablando de que está prohibido nombrar a la madre, a Cady está prohibido nombrarla en la casa por el hecho de haber tenido una hija Fuera del matrimonio. Una hija fuera del matrimonio. Entonces ahí dice, pero ¿qué importa si él no entiende él no sabe un nombre, dice esta chica Froni. Y la Dilsey dice, él
entiende y sabe mucho más de lo que nosotros creemos, ¿no? Y ahí, o sea, ella ya lo conoce y dice, dile un nombre cuando él está dormido y va a saber, ¿no? Y ahí dice ella también que él no solamente entiende, sino que él presiente. O sea, ella lo conoce también, seguro que de la forma como llora o de la forma como grita, ella sabe cuándo va a pasar algo porque Benji se comporta diferente. O sea, una mujer preciosa, una mujer realmente comme il faut. Pero Marité, ¿no crees que Cady también tiene sentimientos? Porque es cierto que Cady no tiene voz, pero yo creo que sin embargo Cady, que es la rebelde, Claro. pero No, tiene sí, sentimientos. no, Y es tiene, su amor, tiene buenos su amor por el sentimientos niño. hacia Benji. Claro, su amor por el niño, su amor por el niño. No, Sí. Sí, pero no, lo dije mal. Cady, su amor por el niño es absoluto, su amor por Quentin también. Sí. La relación tan estrecha que tienen los dos es también muy importante. Pero bueno, pero Cady es rebelde, Cady es promiscua, Cady no funciona, ¿no? Cady tiene que desaparecer, mientras que Dilsey es la que siempre está, es el hilo a lo largo de toda la... Sí, totalmente. Y es la que tiene el sentido común. La que tiene sentido común, la única que tiene sentido común. Sí, es la única cuerda realmente. Sí, porque son todos locos. De toda la familia. Sí. Y ella es al final ella termina diciendo, cuando Quentin se escapa con el tipo del circo, ella termina diciendo, I see the beginning and now I seize the ending, ¿no? Sí. O sea, por eso ese hilo, ¿no? Desde el principio hasta el final. Pero lo dice cuando va a la iglesia, tiene como una especie de revelación, ¿no? Sí. Es algo así, como si tuviera una revelación, dice, visto al principio y voy a volver a ver, y voy a volver a ver el final. Y cuando tú hablas, Marité, de la juxtaposición, el tema de la muerte, que es un tema presente todo el tiempo, también que en la primera parte, a mí me parece que la genialidad es que en 2 renglones y en estos monólogos interiores se juntan todos los tiempos. El tiempo es uno, nada más, ¿no? No hay secuencia, sino que es todo en uno en la mente de Benji. Y esto él lo hace, esto también es otra cosa muy interesante. A mí por lo menos me llamó mucho la atención eso. A mí eso, ¿has acabado, Marité? No. Sí. Perdona, Marité, ¿tú terminaste? No, sí, terminemos aquí Vale. y discutamos. Pero yo pienso que terminé, sí, si hay algo más. Pues yo quería decir que... El elemento también que me gustó muchísimo es la cerca, ¿no? Sí. Sí. Que también ¿Sabes qué me gusta de la cerca? Una cosa que dice también, que la dice Lester, que Benji cree que todavía aquellos pastos son suyos, o sea, aquel llano forma parte, que en su inocencia no entiende que aquello ya no es parte de su casa, ¿no? A mí hay algunas cosas de Benji que me enternecen muchísimo. Totalmente. Se convierte en un personaje muy, muy querible. Sí. Y para mí, a pesar de que en algún momento tiene 33 años, para mí siempre es un niño, ¿no? Claro. Además lo dice el propio Lester, lo dice, decir que es un niño, que un niño si tiene 33 años y es más grande que yo. Y Lester tiene 14. Claro. Bueno, una de las cosas que a mí... El hecho de que lo hayan, me imagino que tendría que ser un grandulón, porque si lo castraron, pues entonces... Sí. Es que era grandote, y bueno, él lo dice, por ejemplo, da muchas pistas con lo de la sombra. Sí. Claro. En fin. A Cuando mí la dice obra... que si mueve la mano, se la pisa en la sombra.
Me encanta eso. Bueno, pues a mí me ha fascinado absolutamente el ruido y la furia. Me lo he leído varias veces, no sé cuántas veces me lo he leído, de verdad, porque es que ya lo enganchaba por partes diferentes y no sé exactamente cuánto lo he leído, porque ya al final lo he leído con un placer que no os podéis imaginar, porque ya sabía lo que ocurría, ya no era cuestión de ponerme a pensar en la historia que pasaba, sino era ver cuándo encadenaba unos tiempos con otros, qué pista me estaba dando para que yo lo descubriera. Y, por ejemplo, cuando en eso que dice Cristina, que el tiempo de un renglón al siguiente había cambiado de tiempo, y resulta que juega con que una de las veces el acompañante es TP y el otro es Lester. Y entonces tú sabes de qué tiempo está hablando por el acompañante que tiene el Benji, ¿no? Y son unas pistas que cuando tú ya empiezas a leerlo y dices, esto es de antes, esto es de después, empieza a darte una especie de satisfacción que, sí, en serio, es una que me ha producido, al principio era una tortura, como dice Begoña, ¿no? Bueno, ¿esto a qué viene, no? Pero es una obra que es un absoluto reto y que acabar amándola, a mí me parece que es una de las cosas más prodigiosas que me han ocurrido, de verdad. Y comprendo que sea... que Faulkner sea un premio Nobel y que tanta gente se mire en su espejo, ¿no? Como decís, la primera parte es magnífica, pero la segunda parte, cuando empieza a hacer ese camino que hace Quentin, a mí me digo, pero tipo, si esto es un guiño absoluto a James Joyce, al Ulises, el paseo por las calles. Sí. Es un guiño absolutamente. Y luego un personaje que a todo el mundo le resulta, bueno, según lo que habéis dicho, antipático, porque realmente este personaje es antipático y también Quentin también resulta antipático. Pero Jason muchísimo. Y sin embargo a mí me ha producido un poco de misericordia, ¿no? No sé cómo decirlo. Es un tipo, está encajonado, es el único que está encajonado en lo que tiene que hacer, en lo que debe hacer para seguir cuidando de la casa, de la economía, de las tradiciones, de la honradez de la familia, y reacciona de una manera violenta y cruel, que es como muchas veces muchos padres han ejercido la autoridad por puro miedo a no controlar las situaciones, ¿no? Y eso le ha pasado a él. Además, ha sido un cabeza de familia fallido, absolutamente, le ha salido todo fatal. Y por eso me ha producido, pues eso, he empatizado parte con él porque, por ejemplo, el tema yo comprendo que la madre mandaba dinero, ¿no? La madre Cady mandaba dinero para que su hija se alimentara, pero es que su hija se alimentaba. Pero él robaba el dinero. Pero ¿cómo que lo robaba? Le robó. Pero de los bolsillos. A ver, lo robaba, vamos a decir, lo robaba, pero él era el que mantenía a la familia, si es que ahí no entraba otro dinero que traía a ellos. Él era el proveedor de la familia. Era el proveedor de la familia, y luego pero como un mala uva. ¿Qué? ¿Cómo podía haber ahorrado tanto dinero? Robando el dinero que le correspondía a la niña. Pero porque era el dinero de la familia. El dinero que él ganaba lo utilizaba para alimentar a la familia, para todo lo que necesitaba la casa y la familia, que él mismo lo dice. Tiene que alimentar a un montón de negros. Es que es duro que te diga, es que tengo que alimentar a un montón de negros. La frase suena muy mal, pero es que era lo que ocurría.
es que allí había un montón de gente y ¿qué dice la madre? ¿Qué dice la madre un día? Dice, a ver si entre todos los que habéis aquí, un día a la semana alguno es capaz de llevarme en la calesa a dar una vuelta. Porque es que la situación del servicio es que no era un servicio organizado, ni un servicio profesional. Allí había un montón de gente comiendo de la casa, pero no estaba bien organizado, era un absoluto desastre. ¿Qué comía? ¿Qué? ¿Qué comía? Ah, bueno, Manjares seguro que no. lo que comieran, Cristina, ya, pero quiero decir... Pero ahí había una proveedora, en realidad, que era Cádiz, desde lo lejos, Claro, mandando el dinero que él se quedaba. claro, Este era se quedaba, pero él se quedaba el dinero de Cádiz, pero con su propio dinero mantenía a la familia. Si es que era el proveedor. En fin, Y él también jugaba, o sea, él también jugaba. Sí, especulaba. No, el que jugaba era jugaba. el que jugaba era Quentin. Jason también, ¿no? Jason también. Jason juega, sí. Juega, Y sí. especula con la cotización eso sí. del algodón. Eso sí. No fue la Con su trabajo. responsabilidad de Cádiz, Y luego, si ustedes lo Espera, está piensan- hablando Jane. A ver, Jane. pienso que no fue la responsabilidad de Cádiz de cuidar los negros y toda la familia. Su responsabilidad solamente fue para su hija. Sí, Por correcto. eso, Ujú. el dinero que ha dado fue muchísimo más que era necesario para la comida y la ropa de la niña. Pero que eso es muy fácil, Jane. O sea, tú vas y le dices a alguien, toma, ahí tienes una niña y ahora la cría, la cuida, la no sé cuánto, y ¿por qué no se llevó ella a la niña? Era muy fácil, le estás dando un dinero, ¿no? No sé si me explico. A propósito, Faulkner no acostumbra a darnos, a darnos opinión sobre los personajes, pero sí nos cuenta determinados hechos que al final crean tu propia opinión, ¿no? Yo Pero pienso que él ha podido tomar un poco del dinero, pero no todo. vale. Solamente es mi... Pero claro, pero el dinero lo tenía allí, pero la niña estaba alimentada y vestida, Jane. Sí, Vale. A ver, que sí, pero que él se sentía cabeza de familia y él el dinero lo administraba a él, porque luego cuando Jason era un resentido total. Claro, Bebía permanentemente el resentimiento claro. y el odio surge porque Cádiz, el marido la divorcia porque el marido se da cuenta que la niña no es hija de él y entonces afuera. Pero es la frustración. Entonces, con lo cual él pierde la posibilidad del empleo en el banco con que iba a ser una gran carrera. Entonces, y eso hasta el final del libro, él lo sigue. Claro. Ese es como ya que él era un niño medio retorcido, claro. medio raro, esto es como que le queda un resentimiento muy, muy fuerte. Claro, porque nadie le echa una mano, se lo ponen súper difícil todo. No. Él tiene la responsabilidad de la familia, le ha tocado. Es que no, mucha gente, por ejemplo, hay muchas mujeres que son cuidadoras, les toca ser cuidadoras porque es la hija de la familia, no sé, y son cuidadoras y cuidan, pero el resentimiento no se les pasa nunca. No, yo no quiero hacer lo que estoy haciendo y estoy perdiendo mi vida porque a mí esto me ha tocado sin yo pedirlo. Y a él le ha tocado llevar esa familia económicamente y moralmente para adelante y realmente nadie le hace ni caso. La criada de Dilsey, que vosotras decís que es un encanto, pero yo en el momento en que Dilsey, él quiere pedirle explicaciones a Dilsey por qué no va al colegio,
preguntarle que no, porque eso es lo normal. O sea, si la chica no va al colegio, lo normal es que la figura de padre vaya y le diga, oye, ¿por qué no vas al colegio? ¿No? ¿Qué está pasando? Esto no va a volver a ocurrir, ¿eh? Bueno, no sé, mi padre me diría más de 4 cosas. Se mete Dilsey, la criada negra se mete por el medio y no lo deja ni subir y está dando opiniones todo el rato. Eso no lo permitiríamos nosotros en nadie del servicio. ¿Cómo te vas a meter en ese tipo de cosas? Y ella se metía. Es diferente la estructura familiar en esa época y en ese lugar. ¿Entiendes, Ana? Dilsey ocupa un lugar porque los ha criado a todos. Viene de antes. Y les ha pegado a todos. Sí, o sea, sí. Entonces, es que el lugar de la familia, el lugar de esta criada, o como le queramos llamar, es diferente de lo que tú puedes pensar que hoy una persona empleada en tu casa va a hacer. Pero es algo que tiene Jason en la casa y que le impide hacer lo que se supone que es su responsabilidad. Pero si no estuviera Dilsey, ¿quién iba a cuidar de la madre? Por ejemplo, llevándole la bolsa de agua caliente, el alcanfor, que esa madre que era un horror, otro desastre. Un personaje horrible. Horrible, horrible. No, pero el Jason, además de resentido, lo que él tenía era una frustración y además, porque no fue a Harvard. Y además incapaz, era, o sea, un frustrado. Y además, en cuanto se muere la madre, se deshace de todo lo que le lastra. Lo que le lastra, que es la familia y la casa. Eso claro. Es lo que le lastra. O sea, él vamos a ver, que porque yo haya nacido en esta familia y los demás, una se haya ido y se haya divorciado, el otro se haya suicidado, o sea, me ha caído a mí la responsabilidad de la familia y encima aquí nadie me hace ni caso y yo tengo que pagarlo todo. Pero él era el único niño mimado. Él fue el niño mimado de la abuela, que la abuela lo estropeó. La madre era el mimado de la madre, era el mimado de todos. O sea, de la madre, sobre todo de la madre. ¿Tú crees que está más estropeado Jason de lo que estaba Quentin? Quentin era una persona absoluta, desde niño era torturado y tenía unas pulsiones bastante complicadas. Sí, pero él por falta de afecto, él y Carrie por falta de afecto materno, y Jason eventualmente malcriado por mucho afecto, por ese mal afecto, por ese mal amor de una madre que le permite todo, me imagino, y a los otros no. Bueno, pues, a mí, yo sigo sin defender a Jason. No es cuestión de defenderlo, pero quiero decir que también me ha producido sentimientos de empatía. Que no es que, por ejemplo, Cristina ha dicho que encarnaba la maldad. Así lo ha visto ella y es algo que si se ve así con los mensajes que te van llegando de Faulkner, es verdad, pero si tú luego lo piensas, o sea, el rol que le ha tocado a él tampoco es fácil y no le hace feliz. Luego él, creo que no, claro que no, ni lo ha pedido, ni le gusta, ni nadie le hace caso, ni nada, no le da satisfacciones tampoco, ese rol. Él odia a las mujeres. Incluso a la madre en un momento dice algo, no me acuerdo si dice vieja de mierda, algo parecido refiriéndose a la madre, ¿no? Él en realidad odia, no se casa, tiene esta amante los sábados y domingos una vez a la semana. Una vez a la semana y con todas las condiciones que él le impone. Es decir, no se puede relacionar este hombre con las mujeres. Y no la entiende a la chica, a la sobrina, no la entiende. La niña es la que se da cuenta de las trampas que él va haciendo. Por eso la chica se escapa y por eso deja de ir a la escuela y no quiere saber más nada. Porque se da cuenta que le oculta las cartas de la madre, que le roba el dinero. Ella cuando roba el dinero no sabe que tenía tanto dinero en realidad, pero se lo lleva todo y me parece bien. Después, pobrecita, lo habrá malgastado con ese cómico. Pero no, es como que reúne todas las... Además es terriblemente racista, sí, porque
es como en su relación con estos negros, que tú hablas de este servicio, estos seis que parecerían que son unos inútiles, en realidad cuidan de Benji, son ellos los que cuidan, Jason no lo cuida, y él es profundamente racista, es un odio que a veces hasta me ha hecho pensar, ¿hablará Faulkner por sí mismo un poco? Porque esto también se ha cuestionado de Faulkner, Claro. ha circulado mucho y sobre todo últimamente. Si Pero Faulkner tenéis era... que tener en cuenta que es que uno, por eso decía yo que uno es producto de su tiempo y su espacio. Claro, exactamente. Claro, y también es producto de su madre, como has dicho, Marité, porque durante toda su vida ha faltado amor y eso tiene sus efectos. Y Claro. por eso estoy un poco más de acuerdo contigo. Es Sí, que una escena impresionante de la maldad, del cinismo de Jason. Es, durante toda la obra está el quarter, los 25 centavos, los 25, no sé cómo sí, Eso es fantástico. él está detrás de su quarter, del luster, porque él quiere ir al espectáculo, es todo, ¿no? Y este animal tiene 2 entradas. Y las quema. las quema. ¿no? Eso es la maldad absoluta. ¿Quién le da la plata? ¿Y quién le da la plata al chico para que vaya? Dilsey, ¿no? Dilsey. Pues ella, ¿no? O sea, no, el tipo es un miserable. Sí, ahí, esa escena creo que ahí es donde se refleja bien la maldad. Esa es como, a mí me horrorizó esa escena. Dije, ay, pero qué malo, escribir Sí. qué malo, porque realmente hacer eso es con un chico, ¿no? Qué feo. Bueno, en fin. Bueno, ¿y qué pensáis del tema del incesto? Esas pulsiones que tenía Jason, que tenía Quentin, además Faulkner en otras obras suyas también tiene, hace oscuridades con los temas del sexo, que probable que también tenga mucho que ver con el tiempo y el lugar donde se crió, ¿no? Sí. Pero es eso de ver, primero pensar en el incesto y luego torturarse por el pensamiento, ¿no? Sí, exacto. Y no ser capaz de realizarlo, porque eventualmente él hubiera tenido relaciones con Carrie, ¿no? Pero Sí. seguramente que él, por su estructura de las cosas cómo tienen que ser las cosas, Claro. jamás lo hubiera podido, no hubiera sido capaz, ¿no? Sin Pero embargo, eso de todos modos es muy freudiano. Sí. Es muy freudiano esa parte. Claro. Todo lo relacionado con el insecto. Porque son los temas que aparecen en esa época, las relaciones incestuosas, que además eran bastante más comunes que lo que creemos ahora. Pero ¿y por qué él le insiste al padre? Eso yo no lo entendí. ¿Por qué Quentin le insiste al padre que él... Acuérdate, Marité, lo que dice, he pecado mucho de pensamiento, obra y omisión. El pecado no es solo de obra, es también de pensamiento. Y le tortura haber tenido esos pensamientos. Tanto que lo lleva al suicidio. Sí. Pues sí. Muy fuerte. Y la mujer en la obra, ¿cómo quedan las mujeres ahí? Ahí la única, como decís, que queda un poco bien es Dilsey, ¿no? Sí. Las demás, la madre es terrible, es un... Nada, ella se acuesta y no... Pero también lo hizo Roberto Bolaños. No, Roberto Bolaños no, Onetti. Onetti se pasó media vida acostado, ¿no?
Sí. Hay gente que se acuesta. ¿Os acordáis de aquella obra de Eloísa está debajo de un almendro? Esa también había uno que estaba acostado. Hay gente que se acuesta y se retira y no sale nunca más. Sí, pero en este caso es para torturar a los demás, ¿no? Ya, no, y que a ver qué objetivo tienen los otros, los que se encaman. Hay quien se encama. Ujú. No, y ahora que tú mencionaste a Onetti, cuando había toda esta parte, toda la sexualidad esta que es reprimida y es medio tortuosa en este libro, cuando lo leía me acordaba desde ese punto de vista también de Onetti y de una obra de él que es El Pozo. Ahí hay mucho puente, hay mucha unión entre Faulkner y Onetti. Ahí se ve la influencia. Sí. Pero es toda una sexualidad complicada en este libro también. Y luego llega hasta la castración La castración de Benji. La castración. Terrible, terrible. Hay un párrafo en la página 96 De esta dedicado a las mujeres. Dice cosas terribles. Dice cosas terribles. Acá yo lo puse justo, mujeres. Lo marqué, sí. Sí, porque dice... Léelo. Léelo, Graciela. Padre y yo protegíamos a las mujeres, unas de otras, de ellas mismas, nuestras mujeres. Así son las mujeres. No adquieren conocimiento de otras personas. Para eso estamos nosotros. Ellas nacen con una práctica fertilidad para la sospecha que da fruto de vez en cuando. Y normalmente, con razón, sienten una cierta afinidad con el mal para procurarse aquello de lo que el mal carezca, para rodearse instintivamente de ello, como tú te arropas entre sueños, fertilizando la mente, hasta que el mal logra su propósito, tanto si existía como si no. O sea, la fuente del mal. La fuente del mal, las mujeres. Pues ahí, cuando leí eso, me hice la misma pregunta que Cristina se hizo con lo del racismo. Digo, este tipo odia a las mujeres. Es un poco, yo creo que Faulkner es misógino. ¿A que sí? Sí, yo creo que sí. Realmente aquí hay que hacer un esfuerzo para querer a estas chicas, a Cady y a Quentin. Y yo defiendo mucho a Quentin también, porque me parece que era una chiquita, pobrecita, pobre jovencita en este ambiente y con ese tío que quiere sacar para azotarla, saca ¿cómo se llama? El cinturón, ¿no? Y es Dilsey la que lo impide, la que lo agarra del brazo. Pobre estas mujeres. Y sí, Faulkner habría que investigar un poquito más sobre Faulkner y esto de cuán misógino y cuán racista o no. No estoy diciendo nada, simplemente es que habría que indagar un poquitito más en de todos modos, Cristina, sí, los comienzos del siglo XX, Alabama, Mississippi, sí. son lugares donde la guerra civil estaba muy cercana. Sí. La gente había perdido todo al perder a los esclavos. Entonces, el racismo seguía existiendo, sí, todavía existe. Y el rencor. Sí, y el rencor. totalmente. Porque todavía se les había existe. caído el sistema. Y en esas zonas es todavía peor. Sí, y las mujeres eran como muy, eran lo que llaman los americanos, llaman la Southern Bird, la belleza sureña. Esta era el arquetipo de la mujer que, bueno, esto es la mujer hermosa que se abanica, que hace mucho calor y todo lo demás, entonces hay que estar así. Y que hace poco, que trabaja poco. Claro, que está sentada amacándose en la entrada de la casa. Esto es como un estereotipo, pero que era así, ¿no? La Southern Belle. Y luego hay un tema, yo no sé si estoy correcta o incorrecta, porque por ahí yo también leí que había que buscar cosas en el Antiguo Testamento, sí, en el discurso de Faulkner.
Y yo me acordé de algo que aparece en la Pascua, no sé ni siquiera en qué párrafo, porque no tuve tiempo de averiguarlo, que habla de 4 personajes: el sabio, el malvado, el simple y el que no sabe preguntar. Y no sé por qué, por los 4 Claro. capítulos, yo lo asignaba a eso, ¿no? El sabio, el salvaje. No, eso no sé. Ahí me pierdo, no sé, no sé. Es que tienes el personaje que no entiende y no sabe, que sería el primer capítulo. El malvado, ¿Es Jason? Jason. El simple, Salvaje. el salvaje, el simple y el que no sabe preguntar. O sea, no sé por qué me acordé de eso. No lo podría decir con claridad. Bueno, por lo visto hay muchas ideas influidas por el Antiguo Testamento y la Biblia en toda la obra de Faulkner. Pero porque es Pero por lo visto lo que más presbiteriano. llama la atención es el tema de pisar el mismo territorio y de mezclar personajes en unas historias y en otras. Que eso sí ocurre en la Biblia, ¿no? Claro. ¿Y por qué le cambian por qué el nombre de Benjamin? Porque se parece porque su nombre real es Maury. Sí, Maury. por eso, pero cuando se dan cuenta de que es un No. Discapacitado. se lo cambia por Ben. No, Sí. se lo cambian porque el tío en el que tienen puesto su nombre, o sea, su tío Maury, por él le han puesto el nombre, Claro. es un loco, no es un tipo que trabaje, anda pidiendo dinero, tiene mala vida y entonces pues deciden cambiarle el nombre. Y dice a un nombre Pero de todas maneras, Pero es Benjamin, bíblico. Pero se Y le eligen un Es nombre bíblico. Cuando Es bíblico el cuando Benjamin. sabía que Sí, era es bíblico y significa el más pequeño. por Sí. eso, en la Biblia, por eso me pregunto, pues, ponerle ese nombre cuando sabe que es un niño discapacitado, Es el Quizá que no porque va a sabe ser preguntar. es el que no Quizás sabe. porque va a ser el pequeño siempre, aunque crezca y mida 2 Claro. metros y sea grande, va a ser el pequeño porque va a ser como un niño, no va a tener una mentalidad de adulto. Porque hablándolo en términos no políticamente correctos, porque es retardado mental. Sí. Pero yo creo que más que nada Benjamín lo que tiene es que es la tribu más pequeña, porque es el pequeño y va a ser siempre el pequeño. Claro. Uh-huh. Bueno, aquí Begoña nos puede de hablar de todo. Claro. A la parte bíblica y todo lo demás. Yo no he encontrado más que el nombre de Benjamín que me haga referencia al Antiguo Testamento y en sus obras Ajá. Absalón, la obra esa que tiene Absalón, que también es el nombre Ujú. bíblico, pero lo demás, como para mí ha sido tan farrugosa lo de entenderlo, sobre todo los primeros capítulos y va para adelante, para atrás y todos los monólogos interiores y demás, pues no he visto otra, o sea, ese tema bíblico. No lo he percibido. Bueno, pero... y ahora llegado a este punto, yo me lo he preguntado. Al principio decía, en esta obra es más importante la forma que la historia, pero la forma es importantísima, la manera de contarlo, pero la historia es muy importante. Nos habla del sur, nos habla de la forma de vivir, nos habla de lo que ha ocurrido, nos habla de la psicología de las personas en una situación de decadencia, nos habla de la mujer, de cómo eran las estructuras sociales. O sea, a mí me parece que nos habla de muchísimas cosas y nos cuenta una historia del fin, de lo que dice Dilsey, ¿no? He visto el principio y voy a ver el final, ¿no? El fin, ¿no? Así que a mí al final me parece que la historia tiene también mucho peso. Claro, nunca se lo hubiera quitado. ¿Quién dijo que lo importante era la forma? No, yo misma al principio decía, aquí esto es lo importante, esto es algo experimental,
pero realmente no se hace experimento con algo que se pueda contar, por ejemplo, como decía Borges, ¿no? Que Borges decía que hay historias que se pueden contar en un párrafo, ¿no? Esto no se puede contar en un párrafo. ¿O sí? ¿No? ¿Qué pensáis? Mira, si Borges creo que podría contarla en una página, pero hay que ser Borges. Ya. Es muy difícil. Esto es una Pero eso pequeña. no quiere decir que el contenido no sea tan importante como la forma. No. Yo lo que dije al comienzo, Marité, es que No, sí no, creo que yo- es apabullante la forma, la Claro, estructura. sí, Para sí. mí me maravilló. Y tal vez la historia es muy importante, pero no sé cómo explicarlo. No me parece que es lo que tiene más peso en este libro. Yo lo volvería a leer por disfrutar La de la... forma que- Sí, me impresionó mucho, me impactó, a mí me impactó realmente. Pero sin embargo te hace herida la situación en la que quedó el sur después de la guerra de secesión. Sí, claro, Que hace sí, herida, claro. qué situación, ¿eh? Y cómo quedaron esas familias que estaban acostumbradas a vivir de una manera elitista absolutamente, Claro. de repente quedaron que cada vez fueron menguando, hasta que para ellos la solución era vender la casa, vender la hacienda y disgregar la familia, porque no se podía con ese gasto. Porque también es cierto que querían vivir como vivían antes y ya no podían. Claro, Además creo que tiene que ver, no sé, porque ahí no lo entendí bien, porque no conozco muy bien la evolución de todo lo que es la producción del algodón. Toda la riqueza del sur estaba basada en el algodón. el algodón, el tabaco y el maíz. Y sobre todo el algodón. Los negros Sí. se pasaban, ¿no es cierto?, recolectando y demás. Y aquí, cuando él especula, Jason, con el algodón, y a mí me parece que, bueno, no sé si hay incluso todavía algodón en el sur. Ahora que lo pienso, yo he recorrido parte del sur de Estados Unidos y no recuerdo esto del algodón. Yo tampoco recuerdo, ¿sabes? No. Y yo recorrí. Le voy a preguntar a Ilona, la hija de mi marido que vive en Georgia. ¿Sabes Ahora qué pasa, Cristina? Que es muy probable que ese tipo de cultivo ha desaparecido. Tuvieran que dejarlo. ¿Por qué? Porque en el momento que tú tengas que pagarle un salario a un esclavo, dejas de ser rentable. Eso deja de ser rentable. Sí, pero está en otros países. Entonces el algodón sigue en otros países, por Egipto y todo eso, en la India. Claro, puedes traerlo de otros lugares que tienen sus propios esclavos, pero tú no tienes esclavos en casa. ¿Pero qué lo reemplazó? La culpa no la sientes. Claro. Pero aquí dice que existe el Cotton Belt del sur de los Estados Unidos. El cinturón del algodón. Siglos XIX y XX. Pero y después de la Segunda Guerra, por ejemplo, esto es lo que no sé. Eso ha ido a menos. Yo creo que sí. Entonces, esta familia también se queda sin eso. El algodón se trae de otros lugares. Pienso que de otros lugares en que la mano de obra es más barata. ¿Cómo se dice? El fair trade, o sea, el comercio justo, sí, es muy... Pero tú luego quieres comprar una camiseta a 5 euros, una de algodón. Y como las del Primark, ¿de dónde nos creemos que salen esas camisetas? Pues de un lugar donde se le está pagando o no se le está pagando. Perdona. O las de Zara. Aquí ya lo encontré. A ver, ilústranos. Algodón todavía se sigue cultivando en algunas partes de la región, pero la mayoría del suelo está usado para commodity crops como maíz, trigo, soya y ganado. O sea, el algodón ha desaparecido casi. No ha desaparecido, pero ya no es lo más importante. No. Gracias por la información. La acabo de mirar. Aquí saltamos de la estructura de Faulkner a las commodities. Pero es muy interesante
Porque para comprender a Faulkner y para comprender a los personajes es muy importante saber que su sistema económico se les fue al garete. Claro. El contexto es fundamental. Pero en 1950 todavía se cultivaba algodón. Ahora no se cultiva. Pero Graciela, se Revisa. cultiva, pero cada vez menos, porque esas grandes plantaciones, Necesitaban manos de obra barata. dejaron de existir. Necesitaban mano de obra barata y muchos de los negros esclavos emigraron al norte. Pero esta familia me parece que no tenía algodón, porque ellos en inglés dicen los campos, the pastures. Yes. Después, y por ejemplo, si hicieron un campo de golf en uno de los pastures, quiere decir que ellos tenían más ganado. Ganado, si es pastures, es ellos no ganado. vivían del algodón, ellos no vivían. Cuando la familia era rica, no vivía del algodón, sino del ganado. No Es cierto. Pero Jason apuesta sobre los precios Del algodón. Sí. Claro, sí. Para mí era tan triste que Benji escucha a los jugadores de golf diciendo Caddy. Ah, sí, ese juego de las palabras. Y creía que era la hermana. Sí. Por eso quería ir a verlos. ¿Cómo? No lo he entendido, ¿me lo podéis volver a explicar? Que, ¿El juego de palabras en qué consiste? Que era caddy, el caddy el que te lleva la sí. y Sí, ese lo vi. entonces los jugadores de golf tenían sus caddy y en vez de decirle, no sé, Juan o Pedro, lo que fuera, le decían caddy. Y entonces él escuchaba eso y creía que se referían a la hermana. Sí. Por eso él quería ir y seguía a los jugadores de golf, porque siempre era la presencia o el recuerdo de la hermana. Era un En fin. detalle muy potente. También, fíjate, ponerle a la Jane, niña. ¿qué dijo? Era un detalle muy potente. Sí. Eso de Caddy, sí. Y también llamar a la pequeña Quentin, ¿no? Ese se lo puso Caddy el nombre. Sí. En honor, en recuerdo, al recuerdo de su hermano, ¿no? Claro, pero fíjate tú qué plan, porque en un principio, la primera vez que me lo leí, pensé que realmente habían consumado el incesto y que la niña era del hermano. Claro. Hasta que ya me lo leí más veces y comprendí que no, que había sido todo una fantasía de él, ¿no? Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo también estaba siempre pensando que Quentin era hija de él. Claro, sí. Sí, pero eso no puede ser así arbitrario, algo que ha hecho Faulkner. Eso ha sido para que te pongas a pensar y para que te fijes en realmente la historia y llegues a comprenderlo después de haberte chocado mucho con el libro, ¿no? De haberte pegado con él. Lo de que la niña no era de Quentin, ¿no? Yo creo que él era consciente de la dificultad, claro, bueno, tan consciente que en algún lugar he leído que dice que él escribió el primer capítulo y como no era suficiente, no quedaba bien explicada la historia, escribió el segundo. Tampoco le pareció lo suficientemente. Escribió el tercero y parece que el de Dipsy es bastante aclaratorio. Claro. Y poco experimental. Totalmente, dejó la experimentación ahí. Porque ya el pobre se quería esforzar en que lo entendieran. Es que fue dejando el capítulo que avanzaba, experimentaba menos. Sí, porque ya empezó a tener la inquietud de que lo entendieran. Y viendo que no era posible, ya hizo el apéndice. Pobre Faulkner. Los primeros 3 se los mandó a Freud. Y Freud escribió el apéndice.
Qué importante fue Freud, ¿eh? Para toda la literatura del momento, para el pensamiento del momento. ¿Eh? Cómo nos puso a pensar las pulsiones sexuales, lo importante que son para el ser humano. Y eso que decía, algo que le he escuchado decir, creo, a Vargas Llosa, que el ser humano, para poder vivir en sociedad, se va domando sus pulsiones, las va domando. Pero tú la estás domando, pero el bicho está dentro, el animal sigue estando ahí, ¿no? Y entonces, pues hay espitas, válvulas de escape, donde a veces son, por ejemplo, la imaginación, en el caso de Quentin, ¿no? Quentin lo que tiene es una salida de la válvula de escape en su propia mente. Y como la educación y el tema religioso te llevaba a la culpabilización, pues él tenía un trauma mental con el tema de que había pensado en tener un incesto con su hermana. Puede ser. Bueno, señoras, yo lamentablemente tengo que hacer una llamada al argentino, así que las voy a dejar. Estuvo interesantísimo todo lo que conversamos, realmente. Bueno, Me si gustó queréis, mucho. lo dejamos ya. No, ustedes sigan, yo me retiro. Ustedes pueden continuar, Ana. Yo me despido Ya es también. hora, yo pienso que ya es hora. Sí, ya vamos ya a está. retirarnos a nuestros El aposentos. ruido- el Bueno, ruido- menos a Begoña, nos vemos todas el sábado. Sí, Begoña. Qué Begoña, bueno. ¿tú dónde estás? Yo estoy en Algorta y ha caído ruido y furia, pero no sabéis cómo, hasta granizo, de la que ha llovido mientras hemos estado en la reunión. Yo creo Ajá. que el título ha ido con la climatología hoy. Vaya. Bueno, chicas, besos a todas. Hasta el Vale, sábado. nos vemos el sábado. Nos vemos. Chao, chao. Hasta Adiós, la adiós. película de Cineforum, hasta el Oye, miércoles. mañana, si estáis alguna por aquí, estamos en el puesto A la cuestación. en la acuestación contra el cáncer, en la puerta de la canasta, en lo que antes era la cafetería Marbella, ¿vale? Desde las 10 de la mañana hasta desde las 10, sí. Buena suerte con el ojo, Graciela. Cuídate y vete al médico. Y Chao. Graciela, Chao, sí, el chicas. ojo no me lo dejes, por favor. ¿Vale? Venga, Chao. adiós.